El TDAH es como tal un trastorno del neurodesarrollo, no solamente es una falla en la atención. A tener una hiperactividad mental y eso pues, también puede ser parte de un trastorno de ansiedad, depresión, trastorno bipolar. Uno de los más frecuentes es el consumo de sustancias, precisamente por la dificultad para regular el impulso y el deseo de placer. Sin embargo, se puede evidenciar que en la educación no superior pues no estamos preparados aún para decir lo hacemos de una manera adecuada, mejorando todas las habilidades, sino de acuerdo a lo que hemos venido requiriendo desde los mismos estudiantes y de acuerdo a las necesidades que se establecen desde el recurso humano que se tiene. Reconocido oficialmente en 1994, el TDAH es una alteración neuropsicológica que suele hacerse evidente antes de los 8 años de edad. Se caracteriza por síntomas persistentes de distracción, impulsibilidad y en muchos casos hiperactividad. Aunque no afecta la inteligencia, sus síntomas pueden interferir significativamente en el aprendizaje y la convivencia social. Durante la adolescencia pueden aumentar los riesgos de dificultades emocionales, depresión o adicciones. Doctora Shelley, cuéntanos cómo se ve el TDAH en la vida adulta. En la vida adulta, si bien existen, la misma tríada se presenta, problemas de atención, impulsividad e hiperactividad. Generalmente la hiperactividad en ocasiones se internaliza a un movimiento mucho más mental, es decir, como una hiperactividad mental, pero la tríada se sigue presentando, dificultades para prestar atención, dificultades para organizarse, para cumplir con las tareas, para tener, digamos que una vida puntual o un ejercicio de puntualidad, dificultad para mantenerse en una sola posición, excesiva actividad mental, incluso verbal, dificultades para regular lo que la persona puede estar sintiendo, para gestionar el cansancio, para gestionar el estrés, escasas habilidades para administrar el tiempo, problemas para centrarse en una sola tarea a la vez o problemas para realizar múltiples tareas a la vez, escasa planificación y también una muy baja tolerancia a la frustración. Una de las características del TDAH es la impulsividad, que es el querer obtener una gratificación inmediata. Las personas con TDAH suelen responder mejor a temas de su interés. En esos casos pueden presentar hiperfocus, que es como un momento hiper de mucha atención. ¿Sí? En la vida adulta también se puede traducir en algunas obsesiones sin que esto implique un trastorno obsesivo compulsivo, pero sí se puede traducir en comportamientos obsesivos. Entonces, sí, por la gratificación. Y justamente como pierden tan rápido la motivación, suelen abandonar tareas muy rápidamente, sobre todo aquellas que les requieren mayor esfuerzo cognitivo o aquellos en los que no tienen ningún interés. Pueden tener momentos de distracción porque sencillamente pues no les interesa o no pueden prestar atención y empiezan a generar más comportamiento hiperactivo, hablar con otros, distraer, molestar a otros, desarmonizar algunos ambientes, pero es como la forma en la que gestionan su falta de interés frente a algunos temas. Ahora, muchos de esos comportamientos y lo que se ha dicho acá se debe diferenciar muy bien de las conductas típicas en la juventud, de las conductas típicas de falta de interés en un tema que nos puede pasar a todos. Para conocer más a fondo qué afronta un estudiante con TDAH, decidimos investigar en algunas universidades de Villavicencio y que los profesores nos presentaran su punto de vista. Yo creo que sí, digamos que se ha avanzado mucho en el manejo de las personas que tienen o que han sido diagnosticadas con trastorno de atención y hiperactividad. Evidentemente faltan muchos detalles, pero esta situación, al ser algo que ya ha tenido mucho tiempo de estudio, ha permitido que desde la psicología educativa y la psicología clínica podamos establecer mejores planes. Las posibilidades están, pero uno se encuentra que contextualmente algunas tienen mayores facilidades que otras y en algunas universidades se proponen mejores programas que en otras. Hay muchas personas que desde pequeños han tenido situaciones problemáticas
que nunca han sido identificadas o diagnosticadas. Y aunque el diagnóstico no es específicamente necesario en muchos casos, sí evidencian que la persona nunca se ha preocupado por mejorarlos. Entonces llegan a la universidad con malos hábitos de aprendizaje que no son porque la persona no quiere aprender, sino porque tiene una dificultad detrás. Y el profesor, si no le fue informado antes, pues va a decir, no, ese es el estudiante poco aplicado, es el estudiante medio vago, es el estudiante que no le pone tanto cuidado a la clase y que no está comprometido, cuando de pronto puede haber algo detrás. Entonces sí está pasando que en la apertura de nuevas situaciones sociales hemos encontrado mayor dificultad para identificar algunas sintomatologías. Lo ideal sería que desde pequeños hubieran podido ser identificados, pero si uno nota que a un estudiante le está costando más trabajo, antes de tomar el juicio de valor de es que es el estudiante malo que no va a aprender, deberíamos preguntarnos si de pronto puede haber algo detrás, si algo que no se identificó en el principio puede estar afectando. Y si esa es la realidad, pues entonces hacer el acompañamiento correspondiente. ¿De qué depende eso? De que pues haya un proceso articulado, varios profesionales, neuropsicólogos, a veces terapeutas ocupacionales, equipos que también trabajen desde otras áreas, porque puede llegar la persona con total desconocimiento de su condición y de pronto lo juzgamos mal y ha sido mal evaluado porque nunca prestamos atención a que tenía una dificultad en ese nivel. El TDAH hace parte de una familia de diagnósticos que se llaman los trastornos del neurodesarrollo y pues para hacer ese proceso, para hacer ese diagnóstico se debe cumplir con unas características. No solamente es el hecho de distraerse, sino que además estas dificultades en enfocar mis recursos cognitivos afectan mi funcionamiento en casa, en colegio o en otros contextos. Como mínimo tiene que ser 3 contextos. Entonces esa sería como la gran diferencia. Vale. Se habla de cerebros neurodiversos, es decir, anatómicamente es un cerebro idéntico o al tuyo o al mío, pero la diferencia radica es en las vías neuronales, en las conexiones de las neuronas en las cuales van a tener un funcionamiento diferente, van a requerir una información tal vez un poco más fuerte para poder mantener ese foco atencional, van a tener, digamos, una pequeña falla en la comunicación en relación a esas redes. No es que haya un daño cerebral, sino que la comunicación en el cerebro funciona diferente. No. Obviamente cuando el niño está en el colegio se le exige que se mantenga sentado, que copie, que escriba y obviamente el impacto es más, digamos que es más notorio entre comillas. Cuando ya estos niños crecen y llegan, digamos, a una situación laboral, mal que bien consiguen un trabajo en el cual pueden mantener su foco atencional, pero sí las emociones se ven muy afectadas. Entonces, claro, en el niño las emociones van a tener una afectación, pero en el adulto mucho más, y existe el riesgo además de que se genere algún tipo de diagnóstico alterno en cuanto a ansiedad, depresión, consumo. Entonces, sí está presente porque no es que desaparezca, pero debido a la exigencia social, el impacto, digamos, que es diferente. Pero sí puedo decir con toda la certeza que más que pública o privado, el manejo que se le da a las orientaciones a estudiantes con esta situación de TDAH está más ceñido a los proyectos educativos institucionales que las instituciones tienen. Los PEI determinan los tipos, determinan mucho, determinan el enfoque de enseñanza-aprendizaje y determinan los currículos que desarrollan cada uno de los programas. Así que de manera que cuando las instituciones han podido incorporar un enfoque de inclusión también a sus contextos universitarios y proyectos educativos que puedan identificar las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes, esto hará la diferencia. Entonces, en conclusión, es más por los proyectos educativos institucionales que las instituciones hayan definido a su interior. Aquí en la Universidad de Los Llanos se está haciendo una articulación desde el área desde la Dirección de Bienestar. Quien ejecuta ese proceso es el área de Desarrollo Humano y Permanencia, de tal suerte que nosotros atendemos a los estudiantes con diversidad en trastornos de déficit de atención con hiperactividad o neurodivergentes y otros componentes en salud mental que apuntan a que el estudiante pueda tener una inserción académica.
Sin embargo, desde la Consejería Estudiantil, que es una consejería individual, tanto como grupal, hacemos un proceso de sensibilización para los docentes, para los estudiantes, compañeros de esos estudiantes, y le hacemos una atención individualizada desde lo académico, individual, incluso de convivencia, para que los estudiantes hagan una internalización de las necesidades de sus compañeros y para el estudiante en cuestión, para que él avance en los procesos de desarrollo de habilidades y ese potencial que está allí. En razón a esto, pues nosotros hemos ido haciendo ajustes a lo que es las diferentes áreas, como permanencia, convivencia y salud mental, para que podamos atender a esa diversidad en los estudiantes y no hacer la exclusión, sino trabajar para la inclusión y la potencialización del estudiante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Brian Velázquez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mito, yo diría que hay uno que es que el TDAH es solamente una tendencia hoy en día, pero no tanto así. Yo diría que hay dos diferencias. Una son los que la tenemos patológicamente, o sea, de nacimiento por genética o desde siempre, y la otra es que hoy en día, a diferencia de antes, hay demasiado estímulo visual, como por ejemplo TikTok, que te da contenido muy estimulante de forma rápida. Eso hace que la mente la entrena para buscar todo el tiempo estímulos de una manera rápida y que no retiene información. Eso hace que la gente hoy en día sea más complicado poder leer libros durante cierto tiempo porque ya se cansan, se aburren y quieren buscar otro estímulo. Aquí dan dos cosas. Yo antes, para poder concentrarme, mantenía la mayor cantidad de estímulos posible alejada de mí para poder tener toda mi atención mayormente en los estudios. Así podía estudiar, repasar y aprender mejor. Cuando algo me gustaba, pues ya era mucho más fácil porque es como mi estímulo, es lo que estoy haciendo, así que me era mucho más fácil aprenderlo o entenderlo. Diría que no es algo malo, antes diría que es algo bueno, ya que, como decía antes, si haces algo que te gusta, se va a volver como tu estímulo, tu dopamina. Va a ser mucho más fácil poder dedicarte a eso y mejorarlo. A lo largo de este documental hemos conocido distintas perspectivas sobre el TDAH y su presencia en la educación superior. Más allá de los desafíos que puede representar, esta condición nos invita a reconocer que cada persona aprende, piensa y vive de manera diferente. Comprender estas diferencias es el primer paso para construir espacios educativos más inclusivos, donde cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar sus capacidades y alcanzar su potencial. Porque una universidad inclusiva no es aquella donde todos aprenden de la misma forma, sino aquella que entiende que cada persona tiene su propio camino para llegar al conocimiento. Y cuando aprendemos a valorar esas diferencias, construimos espacios más humanos, más justos y abiertos para todos.